establecen una serie de condiciones para entrar en la negociación, ¿no? Número uno, no se tocará el tema de aranceles. No es tema si subimos o bajamos aranceles. Número dos, no eliminar el capítulo 19 del tratado que tiene que ver con la resolución de controversias, que ahorita les comento. Y número tres, que es un acuerdo trilateral. No es un acuerdo donde México va a negociar con Estados Unidos, y mucho menos México aceptaría decisiones de manera unilateral por parte de Estados Unidos. Entonces, todo lo que implique liberar comercialmente el tratado, estamos a favor. Todo lo que implicaría restringirlo, estaríamos en contra, porque va a responder el principio del propio tratado. Bueno, pues es a partir de ahí que México le plantea a Estados Unidos, no, porque bueno, pues el presidente Trump establece que buena parte del déficit comercial que tiene Estados Unidos con México se debe a la industria automotriz. Prácticamente buena parte de esos 60,000 millones de los que habla el presidente Trump tiene que ver con la industria automotriz. Entonces el presidente Trump dice, ¿sabes qué? Voy a grabar las exportaciones de automóviles de México a Estados Unidos en el orden del 25-30%, ¿no? Estados Unidos no lo puede hacer de manera unilateral. Dos, aparte de que México tiene un acuerdo con Estados Unidos, México es miembro de la Organización Mundial de Comercio, y en la Organización Mundial de Comercio hay un principio de nación más favorecida. Los socios de la Organización Mundial de Comercio le tienen que dar el beneficio arancelario que le dan, el mejor beneficio que dan a cualquiera de los países, lo tienen que hacer extensivo a los demás. Entonces, es a partir de ahí que se nota que el posicionamiento del presidente Trump tiene que ver más con cuestiones político-electorales que con temas realmente de comercio internacional. Toda vez que si México se retirara del acuerdo comercial con Estados Unidos o se eliminase la parte automotriz o la preferencia arancelaria, Estados Unidos le tendría que cobrar a México 2.5% de arancel, no 35%. Dos, si Estados Unidos decidiera de manera unilateral decir, bueno, pues a mí no me importa lo que diga la Organización Mundial de Comercio, y yo a México le establezco un arancel del 25 al 30%, dejaría un antecedente que no creo que el propio Congreso de Estados Unidos permitiera, que es cualquier país pudiera hacer lo propio con los Estados Unidos. O sea, si Estados Unidos de manera unilateral dice, porque me afecta mi industria nacional, yo voy a grabar las exportaciones de México, por lo mismo pudiera ser China o Europa o cualquier otro país con los propios norteamericanos. Si un país le ha apostado a la apertura comercial, bueno, pues ha sido Estados Unidos, ¿no? Por un lado. Entonces, ¿qué es lo que propone el gobierno mexicano? En lugar de que pretendas Estados Unidos bajarme mis exportaciones, ¿por qué no incrementamos las exportaciones de Estados Unidos a México? Incrementar las exportaciones de Estados Unidos a México implicaría determinar una estrategia para que nosotros dejásemos de importar de países que no son socios de nosotros y le diéramos preferencia a las exportaciones de Estados Unidos. Ahí creo yo que estriba la parte más importante y donde nosotros como región y franja y como sector a nivel nacional pudiéramos salir beneficiados. Si lo que pretendemos es en una mesa de negociaciones determinar una estrategia para que México importe más de Estados Unidos, ¿quién va a importar? Va a importar el sector comercio. No faltará quien diga, no, pues el sector maquilador es también un importador importante de Estados Unidos. Sí, nada más que el sector maquilador importa insumos para exportar producto terminado. Entonces, sí le abonaría la balanza comercial, pero no en los términos ni la medida que Estados Unidos requeriría. Toda vez, repito, que el sector maquilador importa insumos, buena parte de ellos de Estados Unidos, para posteriormente exportar producto final. Entonces, quienes estaríamos llevando a cabo las importaciones procedentes de Estados Unidos seríamos el sector comercio. Entonces, ¿quién va a ser la clave en esta negociación? Nosotros creemos, y así lo hemos manifestado, que va a ser el sector comercio de nuestro país y particularmente la región y franja, y les explico. Seguramente muchos de los productos, nosotros tendríamos que pensar que para que nosotros incrementáramos las importaciones de Estados Unidos, el gobierno mexicano nos tendría que eliminar una serie de inhibidores que hoy tenemos, como es el tema de precios estimados.
donde el gobierno mexicano, con base en su ley de comercio exterior, establece que, bueno, pues como tengo el temor de que tú estás subvaluando los valores con los que estás comprando en Estados Unidos, y yo, Secretaría de Hacienda y yo hago un estudio y establezco un precio estimado. Entonces, si tú compras un producto X y dices que te costó $12, en el estudio que yo como Secretaría de Hacienda hago del precio estimado, para mí vale 18. Independientemente de lo que te haya costado, tú me vas a pagar impuestos mínimos sobre los $18 que yo tengo calculado como precio estimado. Esta es una forma, de que los gobiernos a nivel internacional cuiden la subrogación de mercancías que entran a su país, pero también muy importante, y sobre todo es el motivo principal, con el que pretenden cuidar la industria nacional y algunos productos que el gobierno mexicano, en este caso, pudiera considerar sensibles. Pero si nos establecen precios estimados para el resto del mundo y para Estados Unidos no, necesariamente nosotros tendremos que pensar, ¿sabes qué? Pues a mí me conviene más comprar de Estados Unidos, donde no tengo precio estimado, versus a lo mejor comprar de Asia o de Europa. Sería una de las formas que nosotros decidiéramos importar directamente de Estados Unidos productos que hoy a lo mejor estamos importando de terceros países. El tema de padrones sectoriales, algunos productos sensibles que nos obligan a pertenecer a un padrón sectorial del SAT, que uno es luego sumamente complicado cumplir con los requisitos para poder estar en el padrón sectorial, pero más complicado aún es que por cualquier motivo lo toman a uno del padrón sectorial y es sumamente complicado que a uno lo vuelvan a subir. Y muchos de los negocios que están en el padrón de importadores, sobre todo en frontera, y muchos de los negocios que están en los padrones sectoriales, el poder importar o no es la vida o muerte para el negocio. Entonces, para algunas empresas a lo mejor no importar en 3 meses no representa un problema, pero muchas empresas en 3 meses de no importar mueren. Entonces, pareciera que no tuviera mucha importancia quizá el estar o no en un padrón sectorial, pero repito, sobre todo para empresas importadoras fuertes y las que están en la frontera, esa eliminación de ese padrón sectorial es la diferencia entre estar operando o no operando. Temas como aduanas especiales, donde el gobierno mexicano, para establecer un mejor control de las importaciones, determina que X productos sensibles solamente puede ser importado a través de estas 5 aduanas. Implica a lo mejor que yo solamente puedo importar por Tijuana X producto, nada más que yo tengo una operación en Matamoros. Entonces el costo de estar moviendo la mercancía a una aduana especial también representa para muchas empresas costos impagables. ¿Y por qué hago mención de que pareciera que si analizáramos cada uno de estos inhibidores no representarían para muchas empresas realmente un impacto tan fuerte? Es importante que tomemos en cuenta que estos inhibidores son creados para evitar que importemos. O sea, el precio estimado, ¿qué tan alto es? Para muchos productos tan alto como para que no lo podamos pagar. Las aduanas especiales, ¿qué tan complicadas son? Tan complicadas como para inhibir la importación. Y así cada uno de las restricciones no arancelarias que el gobierno mexicano le establece a las importaciones es con el objeto de regular, de controlar y de inhibir las importaciones. Por eso, jamás escucharemos que hay un grupo de trabajo conformado por el SAT y los importadores donde se están analizando estas restricciones arancelarias. El grupo de trabajo siempre está integrado por la industria con el gobierno federal a través de, ya sea el SAT o a través de la Secretaría de Hacienda, porque evidentemente el sector importador estaría viendo y analizando la forma de agilizar. El gobierno mexicano, en una estrategia porque incrementemos las importaciones de Estados Unidos, tendría que eliminarnos una serie de restricciones arancelarias que hoy por eso nos aplican, que es parte del reclamo que tenemos, que tiene el comercio en la frontera, particularmente en la frontera norte del país, donde hemos perdido mucha competitividad con muchos productos precisamente por el establecimiento de estos inhibidores. Por eso en alguna ocasión nos comentaban que sí íbamos a tener nosotros presencia en el cuarto de junto del equipo mexicano negociador, y nosotros le decíamos, nos gustaría estar en el cuarto junto de los americanos, porque al final del día, como nosotros vivimos de la importación y Estados Unidos lo que pretende es exportar más a México, pues estaríamos más en frecuencia
con lo que Estados Unidos estará pidiendo o demandando que lo que en un momento dado el gobierno mexicano está haciendo. Pero históricamente el sector comercio no ha tenido una presencia importante en la negociación de los acuerdos comerciales. Históricamente no la ha tenido. Quizá en la renegociación de las cuotas compensatorias chinas hay alguna oportunidad nos dieron de poder participar, y producto de ello es que se estableció todo un esquema de desgravación de las cuotas compensatorias que llegaron a lo que hoy tenemos, que fue la eliminación al final del día de las cuotas compensatorias para productos chinos, y me refiero a las cuotas que se aplicaron por ahí a mediados de los 80s, ¿no? Independientemente de la posibilidad de que posteriormente, con base en las reglas de la Organización Mundial del Comercio, a lo mejor se establecieron otras, pero aquellas reglas, aquellas cuotas que hablábamos del 600, 800%, fueron eliminadas, y buena parte tuvo que ver por la presión y por la presencia que nos permitieron el sector comercio tener en la negociación que se tuvo con China en su momento, cuando China iba a entrar a la Organización Mundial del Comercio, y México condicionó su voto a poder negociar en la no eliminación inmediata de las cuotas compensatorias, ¿no? Pero bueno, al final del día, seguramente hay muchos productos que a nosotros nos interesaría importar a Estados Unidos de manera menos gravosa, pero que la industria nacional tuviera interés en que esto no se lleve a cabo. Entonces, pudiera ser, como es el caso, que Estados Unidos esté negociando y condicionando la firma de un acuerdo a incrementar, no sé, las exportaciones de autos, por así decirlo. Y la industria nacional dice, no, a mí me pega fuertemente la exportación de autos. México importó en el 2008 1.600.000 vehículos, en el 2016 importamos 160.000. 90% menos de lo que importamos hace menos de 10 años. Y ya no vamos a hablar de cuántos se han internado, porque es otro tema y aquí se nos va a estar pero me refiero, ese rubro exclusivamente, o sea, multipliquemos lo que hemos dejado de importar por el valor promedio de los vehículos y qué tanto le abonaríamos a la balanza comercial de Estados Unidos, si nosotros, que de cualquier forma buena parte de ellos aquí están, nada más que los números no aparecen. De todos estamos gastando ese dinero y de todo lo estamos mandando a Estados Unidos, nada más que no aparece la balanza comercial, y son de esos números que luego andan por ahí escondidos y no aparecen, ¿no? Entonces, es parte de lo que nosotros estaríamos pretendiendo que se eliminase. Repito, la industria nacional diría no, y una buena negociación para México sería, bueno, no para el interior del país, pero agarramos la frontera para la región de la franja fronteriza. Le cedo a Estados Unidos una serie de productos, pero se los cedo exclusivamente a la región y la franja fronteriza. Ahí es donde nosotros creemos que nosotros pudiéramos participar, nosotros ser parte de la solución, que sí hubiera una apertura, ¿no? Que México pudiera decir a Estados Unidos, está bien, voy a abrir las importaciones a aceites, a X productos, empiezo por la región y la franja, y déjame ver cuáles son mis resultados, y nos sentamos otra vez en 3-4 años y vemos la posibilidad de aperturar para el resto del país. Y la industria nacional tener un periodo de 4, 5, 6 años, a sabiendas de que en 5 o 6 años se va a abrir esta importación para el resto del país y poder estar en condiciones de competir. Son de las cuestiones que creo yo que nos pudieran beneficiar. Tenemos un representante, Octavio de la Torre, un representante de la región fronteriza en las negociaciones del tratado. De igual forma, como sector, tenemos a Ricardo Navarro, aparentemente futuro presidente de Coitanaco, que hoy es vicepresidente ejecutivo, también está en las negociaciones ahí del cuarto de junto, y hemos subido un documento, inclusive firmamos ahí un documento que no lo haríamos público, porque era la propuesta que estamos haciendo nosotros, pero la verdad es que no creo que estamos descubriendo el hilo negro en cuanto a qué es lo que estamos pidiendo como sector. Pero bueno, en esta ocasión una representación en la renegociación del tratado. Esa es la buena. La mala es que al final del día el cuarto de junto documenta y apoya la propuesta del gobierno federal. Si el gobierno federal en principio está en contra de que se incrementen las exportaciones de algún producto en lo particular, difícilmente la presencia del cuarto de junto va a cambiar el posicionamiento del gobierno federal.
De ahí la importancia que nosotros, ahora sí que desde nuestra trinchera, estemos posicionando cuáles son los temas que nosotros quisiéramos ver. Y por eso la importancia de que en los diferentes sectores nos manifestemos, estemos al pendiente de los acuerdos, independientemente del compromiso y de secrecía que se ha manejado, que ahora Trump lo comenta diario por Twitter, ¿no? Todo lo que dice que no pueden comentar con negociadoras de presidentes de Estados Unidos, lo comenta por medio de Twitter, pero la importancia de que estemos nosotros al pendiente de qué es lo que se va negociando para que nosotros podamos manifestar al final del día qué es lo que nos conviene a las diferentes regiones del país. ¿Cuáles serán los puntos importantes en la negociación del tratado? Número uno, es importante que reconozcamos que parte de los motivos por que no ha avanzado a pasos más agigantados el acuerdo comercial de Estados Unidos es que desde un principio, creo yo que cometimos un error. Entra México, entra Estados Unidos y entra Canadá a un acuerdo regional, nada más que cada país entra pensando cómo saco yo México ventaja, y yo Estados Unidos y yo Canadá. No tenemos planeación como región, no actuamos como región. Nosotros tendríamos que, les doy un ejemplo, por ahí del año 2003-2004, el sector maquilador que se instalaba en Baja California le generaba 200,000 empleos a Baja California, pero ese mismo sector instalado en Baja California le generaba 200,000 empleos a California. Entonces, ¿quién era el mayormente interesado, partiendo de la base de la diferencia de salarios? ¿Quién era el mayormente beneficiado con las inversiones de Baja California, el sector maquilador? California. ¿Quién acompañaba en aquel entonces al secretario de Desarrollo Económico, Juan Antonio Martínez, a promover inversión para Baja California? EDC, el Economic Development Council de San Diego, porque eran los grandes beneficios. Claro que representaba un gran beneficio para nosotros, pero como región Cali-Baja, salíamos enormemente beneficiados toda la región. Bueno, la forma de analizar la región, los tres países, no la hacemos. Jamás veremos que con el secretario Guajardo vaya a Asia a promover la inversión a México al secretario o alguien del Departamento de Comercio de Estados Unidos. Claro que no. O sea, ahora sí como dicen, cada chaco jala por su macate, ¿no? Bueno, eso que quisiéramos ver, el pensar y actuar como región, y como región de América del Norte, competir con los tigres de Asia, competir con Europa, eso que quisiéramos ver hoy por hoy, estamos más lejanos hoy que antes, por la postura que hoy por hoy tiene Estados Unidos y la postura que hoy por hoy tiene el presidente Trump. El presidente Trump pretende modificar el capítulo de reglas de origen para que establecer un grado mínimo de integración no regional. Para cumplir con las reglas de origen del acuerdo, se establecen porcentajes de insumos de la región, sea Canadá, sea Estados Unidos, sea México, tiene que ser de la región. Estados Unidos quiere romper con ese esquema y decir, no, para yo firmar la negociación del acuerdo, yo requiero que en materia de automóviles, por ejemplo, el 50% de los insumos sean norteamericanos, independientemente de los insumos canadienses y de los insumos mexicanos. Entonces, eso rompe un poco con el principio de lo que quisiéramos estar haciendo y que no estamos haciendo, que es pensando en cómo detonamos a la región. El principio aquel de que si a México le va bien, a Estados Unidos le va bien. Si nosotros analizamos los resultados del intercambio comercial de México, Estados Unidos y Canadá, por mucho ha beneficiado a los tres países. Claro que ha beneficiado mayormente a México porque México tenía más áreas de oportunidad, tenía mucho más rango para crecer que en Estados Unidos. Uno. Dos, el problema de Estados Unidos, el problema económico de Estados Unidos no gira ni cercano está a resolverse con una renegociación y un acuerdo comercial con México. El déficit comercial de Estados Unidos con México por mucho no es el más grande, es mucho más grande el que tiene con China, es más grande el que tiene con Japón, es más grande el que tiene con Alemania, ¿no? Lo que pasa es que política electoralmente, el enfrentar a México en este tema del acuerdo comercial le es más cómodo y le es más rentable. Es por eso que un acuerdo comercial, que es una propuesta del presidente Trump, pues es un tema que hoy por hoy lo cubren todos los medios y
y bueno, pues será esto una cortina de humo, ¿no?, para el tema de sus problemas que trae con Rusia, será una cortina de humo para los problemas que trae hacia dentro de su partido. Bueno, eso está por verse o por definirse. Lo que nosotros no debiésemos de permitir como país es que Estados Unidos, con el presidente Trump, convierta el escenario de negociación del Tratado de Libre Comercio en su centro de campaña para reelegirse en 4 años o para tener la mayoría del Congreso el año que entra, porque el año que entra hay elecciones en Estados Unidos para renovar el Congreso, tiene elecciones en noviembre. Esa creo yo que es el riesgo más fuerte que tiene la negociación del tratado, y es que el presidente de Estados Unidos alargue la discusión. El tema del muro, ¿no?, es un muro que realmente no representa ningún perjuicio para México, como tampoco representará un beneficio en la práctica para Estados Unidos, más sin embargo es una discusión a diario, ¿no?, cuando nos sentimos nosotros ofendidos por un muro que a lo mejor nosotros como sector comercio diríamos, no, pues vamos a la nota para que no se nos juzguen los consumidores a Estados Unidos, ¿no? Pero ¿por qué está en el centro de la discusión? Porque bueno, lo ha posicionado, porque eso ha evitado que estén otros temas que le pegarían electoralmente más fuerte, ¿no? Entonces, creemos que habrá que tener mucho cuidado en no permitir que se contamine más allá de lo que ya está el tema de la negociación del tratado con el tema político electoral de los Estados Unidos. Bueno, les comento algunas ventajas que tiene el gobierno mexicano. Uno, tenemos mejores negociadores que los americanos, de hecho. Dos, Canadá está totalmente apoyando la postura del gobierno mexicano. Si alguien no va a permitir que se renegocien las reglas de origen, va a ser Canadá. Es más fácil que sea de México a que sea de Canadá, y México no va a ser. Entonces son dos armas importantes que tenemos. Y la otra también, que los ojos del mundo están puestos sobre esta renegociación, cuidando de que Estados Unidos, si Estados Unidos da manotazo del tigre en este acuerdo, le complica los demás acuerdos que tiene con el mundo, porque bueno, cuando vea las barbas de tu vecino cortar, pues pon las tuyas a remojar, ¿no? Eso creo yo que a la postre tendremos que concluir que vamos a tener, que sí se va a negociar un acuerdo comercial, que la tendencia va a ser a que México importe más productos de Estados Unidos, y yo creo que detrás de todo esto hay un interés por un bloque energético importante para los Estados Unidos. Si nosotros vemos los mapas a nivel internacional de la producción de hidrocarburos, la producción de hidrocarburos de México la contemplan como parte de la producción de hidrocarburos de Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Entonces, yo creo que, entre otras cosas, al final del día lo que va a ayudarnos a llegar a una buena negociación va a ser el acuerdo que como región podamos tener, ahí sí como región, que podamos tener en materia energética, pero bueno, serán de las cosas que estarán por verse, ¿no? Otro análisis, el PIB de Estados Unidos es altísimo, pero el crecimiento del mismo está muy bajo. Ese es el problema más grave que tiene Estados Unidos. Estados Unidos está creciendo su PIB al 2.7% anual, y el último trimestre del 16 creció al 0.7%. Ahí está el problema de Estados Unidos. El problema de Estados Unidos es la acumulación de la renta, o sea, muy por encima de países como España, por ejemplo, ¿no?, donde está muy marcada la diferencia de dónde realmente está el dinero. De ahí el por qué no se desgastó mucho el presidente Trump en determinar que la base de su campaña es una política antimigratoria, obviamente. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos los que menos ganan cada día ganan menos, pero de una manera muy marcada, como no se había marcado en los últimos 20, 25 años en Estados Unidos. Por eso tuvo la respuesta que tuvo electoralmente el presidente de Estados Unidos, a pesar de posicionamientos ahí luego medios complicados que tuvo en su campaña, pero finalmente lo que lo llevó a la presidencia es haber manejado una política antimigratoria, particularmente con el gobierno mexicano, y entre más nos pegaba y entre más nos golpeaba, más crecía él con quien simpatizaba con su manera de pensar, particularmente en este tema, ¿no? En acumulación,
comento, ¿no? Estados Unidos está en el 38.9% de concentración, versus España, que está por abajo, 34.5%, versus el Reino Unido, que anda en 34.1%, versus Alemania, que anda en el orden del 29.9%, ¿no? Y es a partir de ahí, repito, del por qué esta campaña antimigratoria por parte de Estados Unidos, ¿no? La balanza comercial de Estados Unidos con el mundo es deficitaria. Estados Unidos tiene una balanza deficitaria de 720,000 millones de dólares, de los cuales 60,000 son con México. Entonces, en el contexto de su balanza comercial, bueno, pues sí pintamos, pero menos de un 10%, como para que se convierta NAFTA en su punto clave para recuperarse económicamente Estados Unidos. Claro que es un tema alejado de la verdad, pero más importante aún, creció en los últimos 6 años en 200,000 millones de dólares. En 200,000 millones. En 2010 era 520,000 millones de dólares y en 2016 720,000 millones de dólares, con una tasa de cobertura del 64%. El 64% de lo que consume Estados Unidos son productos de importación, evidentemente que tienen interés en poder cambiar y modificar eso. Repito, el déficit comercial de Estados Unidos con México está muy por debajo del déficit comercial que tiene con Alemania, con Japón, con Canadá y particularmente con China. Quisiera compartir algunas cifras nomás para contextualizar un poco el tema de lo que significa hoy por hoy el tema del tratado, ¿no? El comercio trilateral de los 3 países ha crecido 250% a partir de la firma del tratado. México es el segundo socio de Estados Unidos. Crecieron las ventas América del Norte en general en 753%. Crece 6.2% anual el intercambio comercial en NAFTA. Las ventas entre México y Canadá crecieron 600%. La balanza comercial entre México y Canadá es de 507,000 millones. La relación comercial de México con la Unión Americana creció en los últimos 22 años al 9.5% anual, al pasar de 81,000 millones a 174,000 millones en 2015, donde el 56% lo tiene México versus el 44% de Estados Unidos, ¿no? Alrededor de 100 millones de empleos en servicios y manufactura de Estados Unidos dependen de la relación comercial con México. Las exportaciones de México y las inversiones en México están generando de 6 millones de empleos a Estados Unidos. Obviamente son números y cifras que la oficina del presidente de Estados Unidos obviamente que no manejan. 565,000 empleos en California dependen de la relación con México. 565,000 empleos y buena parte de ellos generados por las inversiones que hay en Baja California. La región Tijuana-San Diego representa una economía de 230,000 millones de dólares y el 72% del comercio entre California y Baja California se mueve por el puerto de Otay. Estos números y estas cifras difícilmente se puede tapar en el sol con los beneficios de NAFTA para los 3 países, queda clarísimo. Entendemos la postura de Estados Unidos por llegar a tener mejores condiciones, pero insisto, tiene que ver más con una política, tiene que ver más con un interés político electoral y quizá, opinión personal, con un bloque energético